comienza. 7 de la mañana con 41 minutos. Saludamos inmediatamente a la convencional del Frente Amplio, representante del Distrito 12, la periodista Beatriz Sánchez. Beatriz, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos. Muy bien, Beatriz. Sí, queríamos conversar con usted porque, bueno, está pasando de todo ahí en la Convención Constitucional. Estamos entrando en la recta final del Sí. trabajo más grueso, ¿no? Antes de pasar a la Comisión de Armonización. Le quería preguntar en primer lugar respecto de lo que ocurrió ayer con la votación del informe de reemplazo de la Comisión de Principios Constitucionales, la aprobación ya de este artículo 1 que establece a nuestro país como un Estado social, democrático de derecho, plurinacional, ecológico, una democracia paritaria, en fin. ¿Cómo valora este avance que se da con la aprobación de estos artículos? Bueno, yo pertenezco a la Comisión de Principios Constitucionales, era nuestro informe, así es que creo que, a ver, uno lo mira siempre desde su comisión, ¿no? Pero creo que es el artículo más importante que se ha aprobado hasta ahora en la Constitución, es a lo que vinimos, muchas y muchos, a consagrar a Chile como un Estado social y democrático de derecho. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo mencionamos y se menciona hoy día en todos los medios de comunicación como uno de los artículos más importantes, que seguramente va a ser el primero, además, eso lo va a determinar la administración, pero seguramente la página de principios constitucionales será la primera del libro de la Constitución y el artículo primero va a ser efectivamente el primero. Porque aquí se genera, y con esta votación, se marca una línea divisoria, una diferencia, un paso fundamental entre la Constitución que queremos dejar atrás y la nueva Constitución. O sea, cuando se hablaba o se habla del modelo de Chile, creo que partir por un Estado social y democrático de derecho marca esa diferencia respecto a un Estado subsidiario neoliberal en el que vivimos hoy día y que ha provocado, bueno, tantos males a Chile, ¿no? Que provocó, es una de las razones del estallido social que vivimos. Entonces, marcar esta línea divisoria y hablar sobre un país que empieza a construir un sistema distinto, un modelo distinto, que es el del Estado social, creo que marca de manera muy precisa lo que dejamos atrás y lo que queremos y a lo que queremos ir. Beatriz, si nosotros pudiéramos explicarle a la gente cuál es la diferencia fundamental. Claudio hacía el ejercicio hoy día con la Constitución que rige en nuestro país, justamente el artículo primero, y si tuviéramos que marcar la diferencia de qué implica en la práctica un Estado social democrático de derechos. A ver, creo que pongamos ejemplos puntuales y de las cuestiones que quizás más le duelen a Chile, o lo que provoca, o lo que ha provocado desde hace mucho tiempo, protestas ciudadanas, atención pública, en fin. El Estado neoliberal subsidiario que tenemos hoy día, que consagró brutalmente la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, lo que hace en una de sus cuestiones fundamentales es reducir el Estado a una expresión mínima, a un Estado que tiene las manos atadas, y lo que hace es dejar abierto a los privados para que entren a las dimensiones que son las más importantes para sostener nuestra vida: salud, pensiones, educación, para qué decir la vivienda, que ni siquiera estaba comprendida en la nueva Constitución. Entonces, hoy día, este Estado neoliberal lo que hace es que si necesitamos salud, por ejemplo, bueno, hay una salud para quien la pueda pagar y una salud de menor calidad, muchísima menor calidad para el que no la puede pagar. Lo mismo para la educación, porque deja la puerta abierta a los privados para que entren en estos aspectos de la vida que son nuestros derechos sociales. Y también, al tener una subsidiariedad, todas las prestaciones, todo lo que tiene que ver con el acceso de las personas a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda, hoy día se agrega el agua, queda determinado por tu capacidad de pago y no es universal. Solamente el Estado ayuda o entra a poner un equilibrio distinto cuando la persona ha demostrado varias veces que está en una condición de extrema vulnerabilidad o pobreza. Eso es la subsidiariedad. Cuando pasamos a un Estado social de derecho, el Estado cambia para entender la universalidad de lo que significa su presencia. Es un Estado mayor que se hace cargo de garantizar prestaciones. Y dice, a ver,
No hay problema que haya mercado, no hay problema que haya privados, pero en áreas sensibles para la vida, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el agua, aquí es el Estado el que garantiza que las condiciones de las personas sean lo más igualitarias posibles. Y ese es un cambio fundamental. Lo que va a permitir el Estado, y con esto termino, perdón que me alargue, lo que va a permitir la consagración de un Estado social de derecho es por fin poder tener un sistema de seguridad social en estos aspectos que son claves para el desarrollo de nuestra vida. Ujú. Beatriz, bueno, este artículo 1 fue aprobado con una mayoría amplia, 114 votos dentro Sí. de los 154 que votaron. No hubo, eso sí, respaldos de Vamos por Chile, quienes se han mostrado bastante críticos respecto de, por ejemplo, la plurinacionalidad. Ayer escuchábamos al convencional, por ejemplo, Eduardo Cretón, decir que el problema no es avanzar hacia un Estado social de derechos, sino que los adjetivos, así lo dice, que le ponen como, por ejemplo, la plurinacionalidad, y ha sido algo que ha levantado cierto sector de nuestro país ligado a la derecha durante el último tiempo. Incluso reflotaron ahí al historiador Sergio Villalobos para que expusiera sus cuestionados planteamientos sobre el tema. ¿Qué le parece eso? Oye, creo que hay de cierto y no de cierto, digamos. Creo que efectivamente hay sectores de la derecha y se notó ayer en la votación que marcaron amarillo. Amarillo es abstenerse más que rechazar, ¿no? Es una, si bien no se suma a aprobar algo, sí marca una posición de más cercanía. Entonces yo diría que hay sectores de la derecha, lo que se ha llamado la derecha más dialogante, la derecha que sí quiere involucrarse en los cambios, en fin, que estaban más cerca del concepto de Estado Social de Derecho. Ahora, el mismo convencional Cretón está en la Comisión de Principios, así que conozco sus exposiciones, conozco los planteamientos, y la verdad es que ellos no están muy cerca del Estado Social de Derecho, y te lo digo porque ellos presentaron una y otra vez, de distintas maneras, las indicaciones o las propuestas de norma para mantener el Estado subsidiario como está, de distintas maneras, consagrando los grupos intermedios, consagrando a los privados en las prestaciones públicas y así sucesivamente una y otra vez. Entonces, ahí yo marco también una línea. Creo que hay muchos sectores más conservadores del país que no están por un Estado social de derecho, que lo ven como algo hacia donde Chile no debería caminar, que es más, que reflotan una y otra vez lo mismo, exactamente la misma frase que está en la Constitución del 80, o sea que buscan mantener las cosas como están. Ese es un grupo de la derecha. Hay otros, sin embargo, y ahí veíamos en la votación a gente como Cristian Monkeberg, Raúl Celis, Paulina Veloso, que está en mi misma comisión, Luciano Silva, que son de sectores más conservadores que sí están dispuestos a esta conversación, a entrar al debate del Estado Social de Derecho, que me parece muy bien. Y claro, tenían más peros respecto al primer inciso y cómo quedó. El primer inciso no solamente marca el Estado social, sino también habla de que Chile es plurinacional, es intercultural y es ecológico. Y creo que esto es algo que la Convención y la Constitución iba a consagrar desde antes. Hay una demanda por darnos cuenta que Chile es diverso. La plurinacionalidad lo que marca es que Chile convive con varias naciones o con varios pueblos indígenas, que no es uno solo uniforme. Eso es lo que se señala en este primer párrafo, primer inciso, como le dicen los constitucionalistas, digamos, del artículo primero, y también habla de que es ecológico, en el sentido de que hoy día hay muchas de las determinaciones o de lo que se está construyendo en la Constitución que tienen un ojo puesto en lo que está pasando con el medio ambiente en Chile, a todo nivel, ¿no? Principalmente cuidar el agua y las cuencas hidrográficas, la ecología, porque entendemos que esto va totalmente en relación a nuestra vida. Y voy a poner un ejemplo. Ayer el mismo intendente, el gobernador de la región metropolitana, anunciaba el que ya hay una disposición que si bien no entra a la práctica ahora, pero sí ya está en la mano para posibles restricciones de agua en la región metropolitana. O sea, hoy día tenemos un problema urgente porque estamos viviendo una crisis climática que afecta a Chile de maneras distintas. La desertificación avanza, nos estamos quedando secos. Entonces, desde la Constitución hay una mirada para poder ir protegiendo, restituyendo y volviendo una serie de lugares y de aspectos vitales como el agua, por ejemplo, como bienes comunes
y no dejarlos solamente en manos de administración privada. ¿Por qué? Porque se trata de algo que es vital para sostener nuestra vida, pero que es de todos los chilenos y chilenas, no solamente para ser explotado por un grupo económico. Y bueno, y esas eran las diferencias que había, ¿no? Porque ellos se preguntaban, bueno, ¿qué significa la plurinacionalidad? ¿Qué significa lo que esté ecológico en el primer inciso? En fin, y por eso es que algunos tomaron distancia, pero efectivamente no hubo ningún voto de los sectores más conservadores para este artículo, que además en sus otros incisos o en sus otros párrafos señala que Chile es una república solidaria, que también es vital para pensar en un sistema de seguridad social, y marca también algo que está más detallado después por la Comisión 1, por sistema político, que es que tenemos una democracia paritaria. Estás muteada, Juanita. Ahí sí. Beatriz, se hizo una modificación al reglamento general. El Pleno visó una modificación al reglamento que implica que si bien antes se necesitaban 78 votos para que un artículo o algún inciso, ¿no es cierto?, alguna propuesta de las comisiones pudiera volver y ser revisada nuevamente, esta cantidad de votos se rebajó, se dice que es solo una cuarta parte. ¿Cuál es la finalidad y por qué se ha señalado, por supuesto de la derecha hay mucha molestia por esta modificación del reglamento, pero se ha señalado que es una forma de agilizar y de que efectivamente la discusión del Pleno avance más rápido? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se hizo esta modificación? Sí, ayer se votaron 2 modificaciones reglamentarias. Y lo primero que quiero decir para ir aclarando dudas, cuando hicimos este reglamento, nos dimos un autorreglamento, el reglamento que tiene hartos detalles se pensó en teórico, ¿no? Y siempre se dejó la puerta abierta, de hecho está en el mismo reglamento la posibilidad de hacerle modificaciones. ¿Por qué? Porque claro, tú piensas las cosas en abstracto y cuando las empiezas a aplicar te das cuenta de lo que no está funcionando o de lo que no nos va a dar el tiempo para seguir. Entonces, por ejemplo, se han ido cortando los tiempos de discusión antes de las votaciones, se han ido precisando temas de con cuántas firmas se necesita para reponer una indicación, en fin, hay varias precisiones que se han ido haciendo con el tiempo, pero esto era algo que el reglamento siempre previó. Sabía que tenía que ir siendo dinámico para ir adaptándose a los tiempos. Lo que pasa hoy día, y por eso hay un cambio reglamentario, es que con el tiempo acotado que tenemos, si se mantenían, por ejemplo, las 8 horas, si se mantienen toda la posibilidad de que con pocas firmas de presentar indicaciones renovadas, que se llama, que es cualquier cosa que tú perdiste como indicación en la comisión, tú lo puedes renovar en el pleno y no necesitabas muchas firmas para hacerlo, solamente proponerlo, digamos. Era una forma en que algunos sectores que quieren retrasar o dilatar el proceso, principalmente los sectores más conservadores o de la derecha más dura, más ultra, lo estaban ocupando para dilatar eternamente votaciones. Lo vimos la semana pasada con derechos fundamentales, una votación que podría haber durado 4 horas, duró 10 horas, porque íbamos a votar algo así como 50 artículos, pero se presentaron 200, 300 indicaciones. Entonces pasamos de votar 50 artículos a votar 300 o 400 veces. Entonces eso estaba provocando un mal uso, si queremos decirlo así, de las indicaciones renovadas, ¿no? Entonces se presentaron varias modificaciones reglamentarias ayer, algunas se aprobaron, otras no se aprobaron, para ir agilizando el tiempo. Hay un principio en nuestro reglamento que dice que tenemos que tener eficiencia, tenemos que avanzar lo más rápido posible, en fin, entonces obedeciendo a eso se hizo ese cambio reglamentario. Y al que te refieres respecto al número de votos, es para evitar algo que empezó a suceder. El espíritu de este reglamento es que para la votación en particular, si una norma supera los 103, o sea, tiene los 2/3, queda inmediatamente en el proyecto de nueva constitución, ¿no? Pero si saca entre 103 y 78 votos, vuelve a la comisión para que se redacte de nuevo, se mejoren los aspectos que no tuvo consenso, en fin. Si tiene menos de 78, se pierde definitivamente una norma. Así estaba el reglamento hasta ahora. De hecho, a nosotros nos regió el reglamento antiguo, porque se cambia para los segundos informes y no para los primeros. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de que el rango entre 78 y 103 sea tan escaso?
es que muchas veces tú querías, y esto nos pasó a nosotros como comisión, querías que se devuelva una norma, ¿no? Y por hacer este cálculo de los 78-103 para que no se caiga, en fin, muchas veces no alcanzabas a llegar a los 78 y se perdía definitivamente una norma, pese a que había un consenso entre la mayoría de los distintos grupos políticos, colectivos políticos, de que se devolviera, porque no estaba mal hecho el cálculo, porque generalmente no sabemos cómo va a votar la derecha, en fin, o algunas veces queríamos que un artículo que no quedó tan perfecto, que hay que cambiarle algunos conceptos, una palabra, o a lo mejor aumentarlo, o hacerlo un poquito más largo, más preciso, por hacer este cálculo también, sin saber muy bien cómo va a votar la derecha, se terminaba aprobando por 103 y no se volvía a la comisión y quedaba en el proyecto. Entonces, era un cálculo muy precario de hacer, que llevó a varios momentos en que se perdieron normas o alguna que no está tan perfecta queda en el borrador de constitución o en el proyecto de constitución. Yo sé que es medio complejo técnico explicar esto, pero era muy importante que ese rango de votación o rango de adhesión que tuviera una norma no fuera tan estrecho para permitir efectivamente que con más soltura decir ya, esto se vota con menos votos para que vuelva a la comisión y no correr el riesgo de que quedara en la Constitución o se perdiera definitivamente. Beatriz, nos quedan 2 minutos exactamente, pero quería preguntarle también respecto de, bueno, todo lo que se ha hablado durante este último tiempo, ¿no? Respecto de que supuestamente en las encuestas, o bueno, no supuestamente, las encuestas dicen que está aumentando la opción de rechazo al plebiscito de salida, pero sabemos que son fotografías del momento, que además no se sabe qué se está rechazando porque todavía no hay ningún texto presentado a la ciudadanía, pero también se ha hablado respecto de que a medida que siga avanzando en estas materias, ¿no? Como la que hablábamos al principio, respecto de avanzar hacia un Estado solidario, democrático de derechos, cuando se empezaran a revisar esas cosas, se iban a empezar a ver y reflejar los avances que significa esta nueva constitución para nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Porque además también durante estos últimos días hemos visto que se han despejado, por ejemplo, algunos de los mitos que se han creado respecto de que se iban a eliminar las banderas, de que en el fondo no se iban a permitir que no se le iba a permitir a los padres elegir los colegios de los hijos, etcétera. Eso se ha ido aclarando y ha ido decantando finalmente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, exactamente, a eso mismo quería apuntar. Creo que siempre hay que estar mirando lo que pasa fuera de la convención, ¿no? Nosotros no estamos ciegos y ciegas a eso, porque tenemos un plebiscito de salida, entonces hay que salir a explicar los procesos, a explicar las normas, a ordenarlas también. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es que nuestra forma de organización hace que se vayan aprobando normas y para la gente puede que no tengan tanto sentido porque es como un grupo de normas que se va aprobando. No hay un orden lógico. Y claro, no teníamos el tiempo suficiente como para haber partido con lo que se podría decir la primera comisión o la comisión que define, por ejemplo, los principios constitucionales, ¿no? Y después seguir con sistema político, después con forma de Estado, sino que todo fue al mismo tiempo. Entonces, claro, hoy día, cuando aprobamos este primer artículo, que seguramente va a ser el primero de la Constitución, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, como que se va armando este sistema que es una Constitución, que no son solamente normas tiradas sobre el papel, es un sistema que uno tiene que entender en integralidad. Entonces, de a poco se te va armando en la cabeza, así va a quedar, esto dialoga con esto, por eso van a pasar ciertas cosas. Entonces, creo que, claro, mientras vayamos aumentando los días, esta semana tenemos solo plenos de votación, vamos a poder ir armando de alguna manera la estructura de la Constitución y va a ser más fácil de comprender. Eso es lo primero. Y lo segundo, y qué bueno que lo preguntas ayer, no, insisto, no es porque sea la comisión que yo participo, pero le tengo mucho cariño a esa pega, aprobamos muchas cosas que son muy fundamentales en los principios generales que se llaman de la Constitución y que yo creo que van a ayudar a esta comprensión, no solamente el Estado social y democrático de derecho, que creo que es como la piedra fundante de esta nueva Constitución, sino que aprobamos el concepto de familia y lo ampliamos a las familias, reconociendo la diversidad de familias que hay en Chile, reconociendo estudios que el propio país ha hecho señalando que hay por lo menos 8 tipos de familias en Chile, y eso es un avance muy importante respecto a una mirada muy antigua, muy de la familia tradicional que tiene la Constitución del 80 y abriéndonos a lo que es la realidad de Chile, que hay diversas familias. Eso es lo segundo y eso es muy importante para toda la dictación de políticas públicas, no es solamente un enunciado. Eso facilita los hogares donde solo hay una mamá que está con sus hijos, donde hay abuelos que están criando y que eso es una realidad en Chile. Ayer también aprobamos la soberanía de Chile y que cambia respecto a la Constitución del 80 y hoy día dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile. Y eso también es muy importante
que quede consagrado a nivel constitucional. Aprobamos igualdad sustantiva que nos incluye a nosotras las mujeres y aprobamos también, y lo quiero destacar a propósito de todas las falsedades que se dijeron durante todo este tiempo, de que no queríamos cambiar el himno, que queríamos cambiar la bandera, que queríamos cambiar el escudo. Ayer se aprobó, y quiero destacar esto, con letras rojas, digamos, se aprobó una indicación de todo el pleno de la derecha, donde se consagraba el himno, la bandera, el escudo nacional. Y es una indicación de la derecha para que después no señalen que no les aprobamos nada, que no son parte de la discusión. Se aprobó con mucho más de 103 votos, una indicación de ellas y de ellos respecto a consagrar la bandera, la que conocemos hoy día, el himno, el que tenemos, el escudo dentro de la Constitución. Entonces, es bueno, ayer se aprobaron una serie de artículos que van despejando una serie de mentiras, de falsedades, de cuestiones que no son ciertas y que se fueron instalando en la opinión pública justamente para afectar el trabajo de la convención, para que la gente tomara distancia. Por eso mi invitación es a ir esperando estas semanas, estamos en semanas claves, hasta, yo diría, es aproximadamente hasta mitad de mayo, donde se va a terminar de votar todo lo que tenemos en la Constitución y vamos a poder armarnos esta estructura, este sistema de una manera mucho más clara. Beatriz Sánchez, constituyente por el Distrito 12, periodista, ex candidata presidencial, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, a ustedes, muchas gracias por la conversación. Son muy buenos estos espacios donde se pueden explicar, lo mejor que una pueda, las cosas que pasan. No, gracias Beatriz. Muy bien explicado también, por cierto. Así que es, muchas gracias. muy clarito. Que tenga un buen día. Igual, un abrazo. Chao, chao. Chao. Juanita, son las 8:02, nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. Ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día martes 12 de abril. Nos reencontramos mañana, Juanita. Un abrazo. Hasta mañana, que estén muy bien.